Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. La cadena de televisión rusa Dohd y la emisora de radio Eco de Moscú suspendieron sus emisiones la semana pasada tras ver cómo el Servicio Federal de Telecomunicaciones de Rusia, más conocida como Roskomnadzor, ese es el nombre que se utiliza su abreviatura, vamos. Pues bien, como el Roskomnadzor les revocaba la licencia de emisión. En ambos casos se trataba de medios que daban voz a opositores a Vladimir Putin y que, con motivo de la invasión de Ucrania, se habían separado de la línea oficial trazada por el Kremlin. Para el gobierno de Putin, pues eso era algo simplemente inaceptable. Así que dio órdenes al regulador de que se les sacase de las ondas y les prohibió seguir emitiendo. Según el gobierno, tanto Dohd como Eco estaban dando noticias falsas respecto a las operaciones del ejército ruso en Ucrania. Informaron, por ejemplo, de que las unidades rusas estaban disparando a discreción contra las ciudades ucranianas, algo que es estrictamente cierto, pero que en Rusia no se puede decir en voz alta, y menos aún a través de la radio. Una suerte similar ha sufrido el sitio web de Alexei Navalny, que fue bloqueado dentro de Rusia este fin de semana por criticar al gobierno y pedir que en las elecciones legislativas de este año, del próximo mes de septiembre, los rusos voten por el candidato que más posibilidades tenga de derrotar a Putin. A eso Navalny lo ha llamado el voto inteligente. Navalny, por lo demás, se encuentra en la cárcel desde hace más de un año. Cuando regresó a Rusia, esto fue en enero del año pasado, desde Alemania, después de permanecer allí varios meses hospitalizado, recuperándose de un envenenamiento provocado por la inteligencia rusa. Con los medios y los opositores locales, Putin lo ha tenido relativamente fácil. Los tiene en casa, a fin de cuentas. Pero en Rusia operan también algunas plataformas internacionales, como Netflix, que ofrece parte de su catálogo de series y de películas a la carta dentro del país. Netflix no da contenido en directo ni informativos, pero eso no le vale al Kremlin, que ha obligado a la plataforma a incluir 20 canales de televisión rusos, incluyendo el primer canal, el Первый Canal, una cadena privada en la que el Estado ruso tiene una participación mayoritaria, y también Spás, un canal religioso que pertenece a la Iglesia Ortodoxa rusa. Por lo demás, ha prohibido Twitter, ha prohibido Facebook y están planteándose prohibir YouTube. Como vemos, el régimen de Putin aprieta los dientes dentro de Rusia. La disidencia, que en aquel país siempre fue sospechosa, ahora ni se contempla. La situación es grave, las cosas no marchan en Ucrania como el gobierno esperaba, y lo último que quieren es que desde los medios de comunicación se siembre el descontento entre la población. Putin, en definitiva, está perdiendo la batalla del relato. Su apuesta era muy alta y la agresión demasiado evidente. Tiene enfrente además a un rival, a los ucranianos, que están demostrando gran destreza en este campo. Los ucranianos son un hueso duro de roer, tanto en el campo de batalla como en el campo informativo. Han pasado ya 2 semanas desde que diese comienzo la invasión rusa de Ucrania. 2 semanas exactas, además, porque fue el jueves 24 de febrero. Y si algo podemos concluir, y concluirlo desde ya, es que las operaciones no se están desarrollando como el Kremlin esperaba, ni en el campo de batalla ni en el campo informativo. Como os decía antes, en el primero, en el campo de batalla, la resistencia ucraniana se mantiene, poniendo, eso sí, miles de muertos, y a los rusos les está costando sangre, sudor y lágrimas conquistar cada palmo de terreno. Los ucranianos se han atrincherado en las ciudades. Aquel país es un país llano, como ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, y por lo tanto difícil de defender. De ahí que a los ucranianos no les ha quedado más remedio, como en otras épocas de su historia, que atrincherarse dentro de las ciudades y fortificarse ahí. Las ciudades se resisten, pero también el campo, En el campo no lo están teniendo tan fácil como esperaban. Los ucranianos les están plantando cara a los rusos hasta en las zonas ocupadas, donde han empezado a proliferar manifestaciones de repulsa hacia la invasión. Se han podido ver vídeos a lo largo de los últimos días en los que se podía ver perfectamente a manifestantes ucranianos con banderas que protestaban por la ocupación del pueblo, de la ciudad. Bien, todo eso no estaba previsto. Ni esas manifestaciones de repulsa, ni por supuesto que los ucranianos les disparasen, o que Volodymyr Zelensky, que el presidente, siguiese en Ucrania llamando a la resistencia. Pensaron que bastaría con enseñar los dientes y que a partir de ahí, es decir, asomar unos cuantos cañones por la frontera,
meter unos cuantos tanques, sobrevolar las principales ciudades con aviones de combate, y eso sería suficiente para que los ucranianos o agachasen la cabeza, que era una opción, o se resignasen de esta manera a su suerte, o recibiesen a los soldados rusos con flores, con banderas, con cánticos, tal y como les ocurrió en Crimea en el año 2014. Hicieron en definitiva una mala lectura de la situación. En el campo informativo, esa es la parte, digamos, militar, donde a los rusos, un ejército mucho mayor y con muchos más recursos que el ucraniano, les está costando, pues eso, sangre, sudor y lágrimas, conseguir avanzar. Han pasado ya 2 semanas y a la guerra todavía le queda tiempo. No se sabe cuánto, podría terminar una semana, en 2 o incluso en 2 meses, porque cada palmo de terreno les está costando bastante. Luego, en el campo informativo, los ucranianos no están siendo menos hábiles. De hecho, están siendo mucho más hábiles que los rusos. Se han convertido de la noche a la mañana en unos expertos redomados en elaborar y en difundir relatos de heroísmo que, con su presidente a la cabeza, Volodymyr Zelensky, están insuflando ánimos a los ucranianos que resisten y, sobre todo, están sembrando las dudas entre los rusos que tienen acceso a esa información, que no son todos, pero que sí son muchos. Aproximadamente un 40% de los rusos, evidentemente esto es una estimación, están en contra de la invasión. Esto es preocupante, por un lado, porque significa que un 60% de los rusos, es decir, 6 de cada 10, están a favor de un atropello al derecho internacional como este, pero bueno, siguen siendo 4 de cada 10 que se manifiestan en contra de esta invasión, y a ellos este relato les llega de lleno, el relato ucraniano, quiero decir. Les llega además en su mismo idioma y proveniente de un país vecino al que conocen bien y con el que tienen una relación cultural y afectiva muy estrecha. Los rusos, especialmente los de la Rusia europea, tienen Ucrania muy cerca, la conocen perfectamente, muchos de ellos incluso han vivido allí, ya fuese en el pasado o lejano, en tiempos de la Unión Soviética, o en el pasado cercano. Vamos, que los vínculos son muy, pero que muy cercanos. Vamos, no es lo mismo para el ruso de a pie ver caer bombas sobre Alepo, que está en Siria, una ciudad muy lejana, que ver caer bombas sobre Kharkov, por ejemplo, una ciudad que es idéntica a cualquiera de Rusia. Y que muchos rusos, por supuesto, conocen personalmente, ya sea porque han vivido allí, porque han pasado en multitud de ocasiones, porque, qué sé yo, porque tienen familiares en la misma Kharkov. Para un ruso o un bielorruso, hablar de Kharkov o de Kiev es algo parecido a hablarle a un español, pues qué sé yo, de Valladolid, una ciudad que, aunque no sean de allí, sí la conocen, aunque les pilla algo lejos de su casa, pero la conocen bastante bien. Y esa es la razón por la cual estas noticias, estas imágenes que salen, son muy delicadas y están tratando de frenarlas como pueden dentro de Rusia. La propaganda de guerra ucraniana se ha centrado hasta la fecha en dibujar trazados, marcados contrastes entre los dos presidentes. Y eso nos ha llegado hasta nosotros, que estamos muy lejos. De un lado, Volodymyr Zelensky, y del otro, Vladimir Putin. Zelensky los han puesto además a la misma altura. Zelensky lleva desde el mismo día de la invasión pegado a un teléfono móvil, grabándose por distintos emplazamientos de Kiev, junto a su equipo más cercano, sus ministros, vestido de campaña, yendo de aquí para allá. Cada vídeo de Zelensky es algo parecido a un arañazo en la espalda desnuda de Putin, que no consigue dar con su paradero, a pesar de que ha enviado, según cuentan las agencias de noticias, a un grupo de mercenarios de la empresa Wagner para que le den caza y, entiendo yo, para que le liquiden. Bien, Zelensky, como bien sabemos, es actor de profesión. No sé si malo o bueno, porque a estas alturas todavía no he terminado de ver ninguna película de Zelensky. La verdad es que tampoco se me ha cruzado ninguna por delante y, por supuesto, creo que no está ninguna doblada y no me las voy a ver en ruso. Bien, es actor de profesión y lo que sí sé es que es un excelente comunicador. Es un tipo que se muestra siempre con una sonrisa, siempre tranquilo, muy amable en estos vídeos, una persona que transmite confianza y cercanía. Algunos de estos vídeos, la mayor parte de hecho, los graba en idioma ruso. El ruso es un idioma que Zelensky domina a la perfección. ¿Por qué? Pues porque todos los ucranianos, o prácticamente todos, hablan ruso, pero es que en el caso de Zelensky la cosa va un poquito más allá, porque Zelensky es nativo en ruso, es de esa parte de rusos que su lengua madre es de ucranianos
ucranianos que su lengua madre es el ruso. Lo que os comentaba aquí en esta contrarréplica que hicimos monográfica, que trazar una línea lingüística en Ucrania y sobre esa línea lingüística buscar afinidades políticas no servía de demasiado. Creo que Zelensky es el mejor ejemplo posible. Bien, pues estos vídeos, ya digo, hechos en ruso, se difunden por redes sociales y sobre todo por aplicaciones de mensajería. Y llegan de este modo a millones y millones de rusos, que ya conocían además a Zelensky. No es un político profesional, no es alguien que haya pasado desapercibido hasta la fecha. Bueno, ha pasado desapercibido en Occidente, porque pues, o uno seguía muy de cerca lo que pasaba en Ucrania, o si no, no sabía quién era Volodymyr Zelensky. Pero casi cualquier ruso conoce a Volodymyr Zelensky, no tanto como presidente de Ucrania, que lo es desde hace solo 3 años, sino como actor, porque ha interpretado varios papeles en algunas comedias románticas rusas de gran popularidad. Las tenéis en su perfil, que podéis encontrar por internet, y veréis los títulos de las películas desenfadadas, seguramente agradables de ver y que por lo tanto han visto millones de personas dentro de Rusia. Bien, pues el personaje, porque Zelensky ha terminado construyéndose todo un personaje, este personaje está teniendo mucha fuerza. Se ha adueñado de todos los móviles de Ucrania, de los móviles de buena parte del mundo y de los móviles de media Rusia. Pues mientras Zelensky hace esto, Vladimir Putin permanece oculto. La televisión rusa, obviamente, solo ofrece discursos enlatados, es decir, en diferido, que se pasan horas o días después de que se hayan pronunciado, en los que apela a los espectadores de una manera un tanto mística, como si estuviese hablando a la nación en todo su conjunto que comparte intereses. La agencia de noticias del Kremlin facilita también algunas fotografías del presidente Putin reunido con sus generales en mesas ridículamente largas, de las cuales pues han nacido memorables memes a lo largo de los últimos días. Bien, esto no encaja muy bien, la verdad sea dicha, con la imagen que el régimen ruso suele transmitir del gran líder, de un verdadero hombre de acción, que lo mismo se sumerge en las aguas heladas de un río siberiano. Estas fotografías las podréis encontrar por ahí, algunas son estupendas. Piensa uno, caray, hay que tener mucho valor para echarse al agua en ese río. Pues nada, Putin lo hacía. O que cabalga a pecho descubierto por la taiga sobre un caballo mientras va mirando a sus alrededores como si fuese una reencarnación del zar de Pedro el Grande. Bien, pues mientras esto es lo que ofrece la propaganda, la realidad es que en el caso de una guerra lo que está este hombre es escondido. Zelensky está aprovechando al máximo esa ruptura del eje del relato, del propio relato del Kremlin. Ver al presidente más valiente que ha tenido Rusia en toda su historia, o al menos así lo presenta la propaganda, verle a 15 metros de sus asesores militares, como se ve en esta famosa foto de la mesa larga, pues la verdad es algo no muy presentable. Y todo esto lo ha detectado Zelensky o su equipo a la perfección. En una rueda de prensa que dio Zelensky hace cosa de una semana a principios de este mes, se dirigió directamente a Putin. Se dirigió además de una manera muy directa, con una sonrisa en la boca de nuevo, le tuteaba, le pedía que se siente con él en la mesa de negociaciones. Le venía a decir algo así como no estoy ocupado. Es decir, no, llámeme usted o llámame, que no estoy ocupado, puedo hablar contigo en cualquier momento. Y luego ya con sorna y con idea de hacer daño, le dijo algo así como ven y siéntate conmigo, pero no a 30 metros de distancia como con Macron. Yo soy tu vecino, no muerdo, soy un tipo normal. ¿De qué estás asustado, Vladimir? ¿Que no quieres venir a hablar conmigo? Bien, semejante irreverencia por parte de alguien a quien Putin desprecia muchísimo, pues todo lo que puede despreciar un agente del KGB a un actor. Todo esto no lo había previsto Putin. Pretende meter el miedo en el cuerpo de sus rivales, no provocarles la risa. Junto al papel estelar que está desempeñando Volodymyr Zelensky, por toda Ucrania están naciendo mitos, auténticos mitos de guerra, que refuerzan la moral de la resistencia. Han aparecido historias apócrifas que seguramente ya habréis leído o escuchado, como la del fantasma de Kiev. El fantasma de Kiev es una historia digna de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Este es un presunto piloto ucraniano muy hábil que ha derribado a 6 cazas rusos seguidos, así uno detrás de otro. Aparecía de la nada y los
los derribaba. O los mártires de la isla de las serpientes, que resistieron hasta el final en su puesto frente a la artillería naval rusa. Ahí lo que hicieron fue difundir un audio en el que se oía a un almirante o un capitán, el capitán de un barco ruso, avisándoles que se rindiesen o si no disparaba. Y los ucranianos le mandan por ahí mismo, ¿no? Que no se querían rendir y entonces tienen que atacar. Es una historia de heroísmo y de resistencia como esta es muy difícil, además poniéndolo directamente en audio. Bien, al parecer ni lo del fantasma de Kiev ni estos mártires son ciertos, son mitos creados. Los de la isla de las serpientes se entregaron. Pero estas historias de heroísmo guerrero viajan a la velocidad del rayo por las redes sociales. Caray, no es que lleguen a Moscú, es que llegan a Madrid, porque lo de la isla de las serpientes, no sé, lo debí ver 70 veces hace cosa de una semana. Y lo del fantasma de Kiev, tanto que anduve investigando si realmente existía o no existía. Bien, pues todas estas cosas unen a los ucranianos, que se inspiran en ellos y siembran la sospecha entre los rusos. Y si esto cuando lo escucha un tío que está, pues no lo sé, en Perm, o que está en Ekaterimburgo, o que está en el propio Moscú, en San Petersburgo, y piense, caray, los ucranianos son mucho más valientes de lo que pensábamos. Y qué tipos, qué auténticos héroes, que se dejan matar antes que rendirse. Esto es peligroso, porque además lo están diciendo todo en su mismo idioma. A mí, a fin de cuentas, cuando oía a los de la isla de las serpientes, oía a unos tipos en ruso y debajo subtitulado, rotulado en español. Realmente no sabía lo que estaban diciendo. Pero alguien que es de Novgorod, por supuesto que entiende lo que decían estos ucranianos. Bien, hace 20 o 30 años estas historias nunca hubiesen llegado a Rusia. Hubiesen llegado de una manera muy tangencial. Pero hoy sí. Hoy recorren Rusia de punta a punta, desde Brest hasta Vladivostok. Los vídeos de Zelensky, los vídeos de los campesinos llevándose tanques rusos con sus tractores y arrastrándolos por el campo, o las historias de héroes, se extienden como un reguero de pólvora entre los rusos a través de aplicaciones como Telegram. Primero como Twitter y Facebook, que ya han dejado de existir, han pasado a mejor vida en Rusia, y sobre todo por Telegram. Telegram cuenta con unos 40 millones de usuarios en Rusia. En un país que tiene unos 150 millones de usuarios, de habitantes, es que estamos hablando de que los usuarios de Telegram es aproximadamente un tercio de todos los rusos. A diferencia de los canales de televisión, o de las emisoras de radio, o de los periódicos, el gobierno ruso no tiene control directo sobre estos canales. Como resultado, la información a favor de Ucrania se difunde sin obstáculo alguno. De esto son plenamente conscientes en el Kremlin. Como sucede en todo el mundo, la gente mayor, a partir de cierta edad, y la gente en el medio rural se informa a través de medios tradicionales, como la prensa, la radio, la televisión. El gobierno ruso en principio no debería preocuparse por ellos, pero lo está haciendo. Llevan días en los medios oficiales desacreditando en horario de máxima audiencia, para que lo vea todo el mundo, historias como la del fantasma de Kiev que os decía antes. El diario Pravda informó a sus lectores el otro día de que se trataba de burda propaganda ucraniana. Otros medios fueron incluso más lejos, dando un nombre. Al parecer, según ellos, el fantasma de Kiev es un tal Alexander Oksashenko, al que acusaban, ya de paso, decían que era mentira, que no había derribado 6 cazas, y luego pasaban a decir que eran realmente un asesino. Le acusaban de bombardear a la población civil en el Donbass hace 8 años, en 2014. Vamos, se han tenido que recurrir a eso, a dar esto en máxima audiencia y a través de los periódicos más cercanos al gobierno. Es que el aparato de propaganda ruso considera que la historia ha llegado pues hasta los que todavía se informan por los periódicos, la radio y la televisión convencionales. Si los rusos ven y comparten la propaganda de guerra ucraniana, es que la propaganda rusa está fracasando. No hay que darle más vueltas. Parte del problema radica en que el gobierno se niega a llamar a esta guerra otra cosa que no sea operación militar especial. En un lado libran una guerra de liberación, muy heroica, mientras que en el otro están simplemente sosteniendo una operación especial de corta duración. Una cosa incruenta y llevada a cabo por unidades del ejército que saben hacer estas cosas. Es como preocuparse, no sé, por un ejercicio militar, una cosa así. No pasa de la prensa especializada y poco más. Una simple operación especial, que es como se la denomina el Kremlin, no despierta entre la población los mismos sentimientos que una guerra, y más una guerra contra un invasor. No puede, por ejemplo, el Kremlin pedir apoyo a las tropas en Rusia, a unas tropas que combaten en una guerra que oficialmente no existe.
Esto les arruina mucho la historia y les complica bastante lo de la propaganda, por lo menos la propaganda interna. Esta contradicción, es decir, la necesidad de apoyar al ejército frente a la necesidad de fingir que la guerra no es una guerra, no es propiamente una invasión, es una simple operación especial, ha terminado poniendo contra las cuerdas a los terminales mediáticos del Kremlin dentro de Rusia. En el exterior es distinto. Los terminales propagandísticos del Kremlin en el exterior, como por ejemplo RT o Sputnik, de la que hablábamos aquí hace unos días con Rubén Arranz, ahí sí se ven en la NEP. Saben que el estadounidense, el británico, el español, el alemán están mejor informados porque tienen acceso a otro tipo de información. Pero en Rusia parten del hecho de que no tienen acceso al mismo tipo de información. Y además no pueden en ningún momento reconocer que están librando una guerra. Pero se han visto ante la necesidad de tener que contrarrestar la propaganda ucraniana. Tienen por un lado que simular normalidad. No, aquí no pasa nada, es una operación especial, como un ejercicio, una cosa así. Y por otro explicar que las cosas no van bien. Aunque solo sea en el ámbito económico, no van a reconocer nunca que van mal en el plano militar, pero en el ámbito económico sí que perciben los propios rusos que las cosas no van bien. Allí ya se están dejando sentir las sanciones occidentales. Caray, las estamos sintiendo en Occidente, no la van a sentir ellos, que son las principales víctimas. Para los medios oficiales rusos, responsabilizar a Occidente de todos sus males, pues es normal, es un día más en la oficina. Pero a Ucrania no se la pueden tomar en serio, porque según ellos son simples marionetas de la OTAN, sin voluntad propia. Pueden decir que sí, que todo es culpa de Occidente, pero no pueden culpar a Ucrania de nada, porque Ucrania es un asuntillo menor. El problema son los medios no alineados con el Kremlin, que aunque siempre han sido pocos, la verdad, sí que lo sabía. Ese agujero es el que acaban de cerrar revocando las licencias de la cadena esta de televisión de Docht y de la emisora de radio Eco de Moscú, que no seguían al pie de la letra la información oficial. Antes de dejar de emitir, esto me enteré el otro día leyéndolo y me hizo mucha gracia por el componente histórico nostálgico que tiene. Docht, pues justo cuando ya salían del aire, Docht retransmitió El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Este es un ballet muy bonito, por cierto, que en tiempos de la URSS se reservaba para momentos críticos, como cuando los secretarios generales del partido morían. En fin, todos los rusos de cierta edad, es decir, todos los mayores de 55 o 60 años que recuerdan vívidamente la URSS, entendieron el mensaje a la primera. Pero ni la televisión ni la radio convencionales son el problema. Las emisiones de Docht o de Eco de Moscú las seguían los opositores, gente refractaria a comprar la información oficial. Los convencidos, vamos. El problema es Internet. Ahí es donde se está centrando ahora el Servicio Federal de Telecomunicaciones, este que os decía antes, el Roskomnadzor. La semana pasada anunció que se cortaría inmediatamente el acceso a Twitter y a Facebook, un poco como venganza por lo de RT y Sputnik en Occidente. Pronto les podría seguir YouTube, un servicio muy popular en Rusia que opositores como Alexei Navalny utilizan mucho para difundir sus pesquisas sobre la corrupción del régimen. Eliminar a las grandes plataformas es relativamente sencillo. Y además siempre pueden arguir que como son de origen estadounidense, trabajan para el enemigo occidental. Con aplicaciones como Telegram la cosa se complica. Este servicio de mensajería fue creado por dos rusos, los hermanos Durov, y su sede se encuentra en Dubái. Bueno, su sede fiscal está creo que en las Vírgenes Británicas, pero la operativa está en Dubái. Bien, podrían impedir el acceso a Telegram, pero no es fácil desde el punto de vista técnico. Rusia no es China. No existe nada parecido a un cortafuegos digital con el resto del mundo, y tampoco hay aplicaciones y servicios alternativos como tienen los chinos, y les costó tiempo construir eso. Podían hacer algo parecido a los rusos, pero para eso se necesita tiempo y recursos. Ahora mismo no dispone Putin de ninguna de las dos cosas. Hay que quien quizá muestre el camino a Putin sea su mayoral bielorruso, Alexander Lukashenko, que consciente de que no puede cerrar Telegram, se decidió por vigilar de cerca a los grupos de oposición para identificar a los activistas más significados y proceder a su arresto y encarcelamiento. Uno de ellos era Roman Protasevich, quien pasó por aquí por la contra el año pasado. Este opositor bielorruso que fue detenido en mayo de 2021 en el aeropuerto de Minsk después de que el avión de Ryanair en el que viajaba fuese obligado a aterrizar. Creo que iba de Atenas a Vilna y estaba sobrevolando Bielorrusia y le hicieron aterrizar. Probablemente vaya por ahí la cosa.
Pero eso no será bien recibido en Rusia, donde muchos creen ingenuamente que, a pesar de sus defectos, Rusia es una democracia que respeta la libertad de expresión y admite cierta crítica al poder. Vamos, que no era esto lo que pretendía Putin con la invasión de Ucrania. No quería tensionar su propio régimen hasta este extremo. La invasión debió ser algo rápido y sin necesidad de disparar un solo tiro. Ucrania se entregaría sin oponer resistencia y se transformaría en Bielorrusia pues en cuestión de semanas. Los rusos se asombrarían ante la clarividencia de su líder y se pondrían tras él enarbolando las banderas de la patria. Nada de eso ha sucedido y probablemente no suceda. Ahora le quedan los tanques y la propaganda. Los primeros se están encontrando con muchos problemas. La segunda no le va a quedar otra que pasarla como un rodillo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rafael, que está en Escocia y que tiene una duda sobre la energía nuclear. De partida, decir que yo estoy a favor de la energía nuclear, especialmente teniendo en cuenta la actual dependencia del gas ruso. Pero a raíz del programa con Alfredo García sobre la energía nuclear se me plantean varias dudas. ¿De dónde vienen los números que clasifican a la energía nuclear como una de las más seguras? ¿Cómo se han cuantificado los afectados por el desastre nuclear de Chernóbil que no murieron inmediatamente? De antemano pido que si me equivoco en cualquier cosa, por favor que me corrijan. He estado revisando el informe del Centro Común de Investigación, JRC por sus siglas en inglés, sobre la energía nuclear de marzo de 2021, además de otros artículos que se citan en este informe. Como Alfredo decía, hay gráficas en las que se comparan distintas formas de generación de energía eléctrica. En algunas de estas gráficas se compara el número de muertes en relación a la energía generada mediante una determinada tecnología. Se puede distinguir entre los reactores de segunda y tercera generación, siendo la tecnología de los reactores de tercera generación la que menos muertes provocaría por unidad de energía producida de entre todas las fuentes de producción. El problema es que en estas gráficas se muestran las muertes inmediatas como consecuencia del accidente y no las muertes latentes o totales. De ser así, seguramente no saldrían tan bien paradas. De hecho, Chernóbil, que tenía reactores de segunda generación, se contabilizan 31 muertes inmediatas, pero el número total es imposible de saber, pero se asume que serían miles. Y pensando en los acontecimientos de los últimos días en los que el ejército ruso ha atacado la central nuclear más grande de Ucrania y de toda Europa, se me antojan varias dudas más. ¿Qué tipo de reactores hay en Ucrania? ¿Son de los más seguros? ¿Cuánto tiempo necesitan esos reactores para pararse en caso de que haya un ataque? ¿Cuáles serían las consecuencias de un ataque? Por cierto, aquí en Escocia también están cerrando las centrales nucleares y ahora quieren aumentar la extracción del gas en el Mar del Norte. Y nada, un saludo para todos los oyentes de La Contra y enhorabuena por el programa, que se agradece especialmente en esos días en los que uno se siente más solo fuera de su país. Un abrazo. Pues mira, Rafael, hay un estudio que publicó la revista The Lancet en el año 2007 sobre la tasa de mortalidad por tipo de energía. En este estudio consideraron las muertes por accidentes, como el desastre de Chernóbil del año 86, también los accidentes laborales en operaciones mineras o de centrales eléctricas, también las muertes prematuras por la contaminación del aire. En fin, un asunto difícil, pero se metieron con esto. Fueron 2 científicos. No incluyeron, eso sí, las renovables modernas, como la eólica o la solar, porque llevaban poco tiempo operando, pero sí metieron las presas hidroeléctricas. Bien, la tasa de mortalidad en este estudio la expresan como número de muertes por teravatio hora de energía. Un teravatio hora equivale aproximadamente al consumo anual de electricidad de unos 200.000 hogares en Europa. Bien, en este estudio la energía más mortífera, si queremos llamarla así, es la térmica de carbón, que entre accidentes y contaminación produce 32 muertos por teravatio hora. Le siguen los derivados del petróleo, como el fuel oil, con 18 muertes, la biomasa con 4,6 muertos, el gas natural con 2,8 muertos y la nuclear con 0,07 muertos. Como puedes ver, los combustibles fósiles han matado a mucha más gente que la energía nuclear. Esto sorprende
porque muchos recordamos, claro, accidentes como el de Chernóbil o el de Fukushima. En esto sucede algo similar a los accidentes aéreos. Muere mucha más gente viajando en coche que en avión, pero cuando se cae un avión mueren de golpe 200 personas. Y claro, concita el interés de todo el mundo, salen los periódicos y se tiende a pensar que viajar en avión es inseguro. La industria nuclear, como la aérea, es una industria antifrágil, es decir, que aprende continuamente de sus errores. Cuando hay un accidente, se investiga a fondo y se le pone remedio. Por eso los reactores de última generación, como bien comentas, son mucho más seguros que los de primera generación. Lo mismo sucede con los aviones, y con el control del tráfico aéreo. Bien, seguimos con Roberto, que vive en Taiwán y que nos da información muy interesante sobre la situación de la isla. Tengo tarjeta de residencia taiwanesa y quería hacerle unos pequeños matices sobre su podcast hablando de Taiwán. Y es sobre la entrada de aviones chinos sobre el espacio aéreo taiwanés. Se produce casi a diario, no es algo esporádico. Por ejemplo, el mes pasado, en febrero, de los 28 días, hubo 19 días que entraron aviones. Lo único que cuando China quiere protestar, en vez de enviar 1 o 2 aviones, envía 8 o 9, hasta un día envió 22. Y también quería hacerle una pequeña matización sobre el nombre de Taiwán. Sí, que efectivamente, oficialmente, es República de China, pero es un nombre impuesto por Chiang Kai-shek, que, bueno, él trajo la Constitución china de 1911 a Taiwán y ahí se quedó. ¿Por qué no lo cambian? No se cambia porque por las amenazas de China. Si pudiera cambiarlo, el gobierno de Taiwán lo cambiaría inmediatamente. Además, en Taiwán nadie dice yo soy de República de China o algo así. Todo el mundo es taiwanés y así lo dicen. Y bueno, hay más cosas que me gustaría comentarle, pero casualmente he visto un podcast de la tribu estoica de la semana pasada, en el que muy resumidamente explica muy bien cómo es Taiwán, y de verdad que se lo aconsejo que lo escuche. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Roberto. No sabía que las incursiones chinas fuesen tan frecuentes. Yo de estas cosas me entero por la prensa internacional y entiendo que, claro, ahí hablan de esto de las incursiones en Taiwán cuando son de gran envergadura, ¿no? Luego, respecto al nombre, sí, ya me habían dicho que los taiwaneses se refieren a sí mismos como taiwaneses y que priorizan el nombre de Taiwán frente al de República de China. Mira, si se cansan de emplearlo, el de taiwaneses, quiero decir, diles que tienen a su disposición el que le pusieron los portugueses a la isla en el siglo XVI. La llamaron Formosa porque les pareció muy bonita, así que la bautizaron como Illa Formosa. En el siglo XVII llegó a haber incluso una gobernación española de la isla, que estaba en el norte, la gobernación de Formosa, que dependía de la Capitanía General de Filipinas y esta a su vez del Virreinato de Nueva España. Su principal fuerte, que se llamaba San Salvador, se encontraba cerca del actual Taipei. No sé si quedará algo de él, no tengo ni idea. Tú que estás allí, ve a echar un vistazo. Así que, si quieren, se pueden quedar con lo de Formosa, que como nombre, la verdad, es mucho más bonito que Taiwán. Bien, vamos ahora con Tony, que cambia el tercio y pregunta por la fijación de precios de las mascarillas de hace ya año y medio. Hola, Fernando. Enhorabuena otra vez por tu programa. La verdad que cada día soy más seguidor de tus programas y de la contra. Te escribo por un tema que estuvo de actualidad el año pasado, muy de actualidad, es el tema de la fijación de precios de las mascarillas. Una de las cosas que creíamos todos los liberales que esto iba a provocar es que el mercado se desabasteciera de ellas. Ahora que os va acabando cada vez más la necesidad de usarlas, a mí me surge una duda, y es ¿por qué no se ha producido ese desabastecimiento? Yo tengo una teoría, ¿vale? Me gustaría, si es posible, que me dijeras qué te parece, o si te parece descabellada, y sobre todo que me dijeras si tienes una opinión de por qué no se ha producido ese desabastecimiento. Mi teoría es que el desabastecimiento, cuando se fijan los precios de esta manera, ¿vale?, se produce en un periodo de tiempo largo, o sea, no es que sea inmediato. Entonces, ¿cómo se produce ese desabastecimiento? En mi teoría es la siguiente. Los costes de distribución de un producto no son los mismos dependiendo de la localización donde se distribuye. Es decir, los costes de distribuir una mascarilla en la farmacia que hay enfrente del almacén de una farmacéutica no son los mismos que en un pueblo perdido de la sierra, ¿vale? Puesto que es más caro llevarlo a la sierra, si tú tienes un precio fijo, a la larga intentas ahorrar costes. ¿De dónde?
llevas cada vez menos a los sitios donde es más caro llevar, ¿vale? Llega un momento en que no acabas por no llevar porque te sale más barato venderlos todos en la ciudad o donde te sea más barato. ¿Qué produce esto? Que en los sitios más alejados o más aislados acaba por no haber mascarillas. Y la gente que vive en esos sitios tiene que desplazarse a la ciudad a por esas mascarillas. ¿Qué ocurre? Que esta gente llega un momento y dice, oye, me cuesta un dinero y un tiempo ir a por las mascarillas y ese dinero se lo puedo pagar al de la farmacia que ahí tengo al lado para que me las consiga. Este señor que dice el farmacéutico va a la farmacia de tal y dice, oye, te pago un sobreprecio por estas mascarillas para poder venderlas yo. Y de ahí saca su propio margen. ¿Qué produce esto? Que al final se crea un mercado negro y a la gente, a la farmacéutica, le acaba compensando vender fuera otra vez. ¿Por qué? Porque paga un sobreprecio, el del pueblo. Eso produce a su vez que haya un desabastecimiento en sitios como la ciudad y provoca que todo el mundo entre en ese mercado negro. No sé qué te parece, a lo mejor un poco descabellado o bueno, en el fondo estoy levantando un dedo y mirando a ver por dónde viene el viento, porque no lo conozco como para saber si es así, pero sí me gustaría saber tu opinión. Un saludo. No hay que darle tantas vueltas, Tony. La fijación de precios de las mascarillas no creó desabastecimiento porque el precio máximo que puso el gobierno era muy alto. No recuerdo exactamente cuál era, pero creo que rondaba el euro, iba incluido. El mercado se ajustó rápidamente a eso. Por 3 euros en el Mercadona comprabas 10, y si te ibas al chino de abajo podías encontrarlas más baratas aún. Otra cosa es que hubiesen fijado el precio por mascarilla en, no lo sé, pongamos 5 céntimos. Ahí el mercado lo hubiese tenido más difícil, porque entre fabricarlas, traerlas de la fábrica, distribuirlas a los minoristas, en fin, ya se iban los 5 céntimos. Nadie va a vender a pérdidas. Así que cuando eso sucede, el producto desaparece del mercado. Al menos del mercado formal. Las mascarillas luego hubieran reaparecido más caras en el mercado negro con una prima, eso sí, porque vender en negro es ilegal y todo lo ilegal cuesta un poco más. Bien, pues terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla del embargo petrolero a Rusia. El petróleo es una herramienta eficaz para la consecución de la prosperidad. Renunciar a ella es un sacrificio que los líderes adalides de la salvación planetaria y la democracia universal están dispuestos a que asuma la sociedad, incluso si su utilidad es discutible y su ética cuestionable. China, por volumen, es quien más contamina y tiraniza, pero no le echamos cuentas a la hora de maniatar nuestra prosperidad por razones perfectamente asquerosas y entendibles. Como actualmente el petróleo sigue moviendo nuestro mundo, nuestros adalides, sintiendo la presión del descontento popular, vuelven a doblar su ética, sonriendo a tiranías infectas y posponiendo la ecosalvación. La realidad les deja poco a poco sin trapos de superioridad moral tras los que esconder su ventajismo oportunista, inepto y falaz. Mientras esto ocurre, sus ocurrencias minan la prosperidad y al hacerlo minan la capacidad para afrontar los problemas en su dimensión real y en la inflada políticamente. Un cordial saludo de Pizarro. Y terminamos ya con esto, con Pizarro como todos los días. Terminamos también la semana, que es jueves, y hoy jueves estoy en León, os lo comenté ayer y anteayer también. Estoy en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León a las 7:30 de la tarde, porque voy a presentar mi libro, La Contrahistoria de España, en León, y voy a estar ahí encantado, claro, porque León está muy bien, un poquito frío, he mirado la temperatura, y la verdad es que aquello por la noche parece un frigorífico, pero bueno, iré abrigado, ya me han avisado, y además los leoneses son gente muy cálida, así que nada, os espero allí, ya sabéis, 7:30, los que andéis por León o por las cercanías, Salón de Actos del Ayuntamiento de León. Esto está en la avenida Ordoño II, número 10, pero vamos, como es el Ayuntamiento de León, pues no hará falta que os lo diga. En fin, que nos volvemos a escuchar este sábado, porque es que voy a estar fuera, claro, tengo que ir a León y volver al día siguiente, y no me va a dar tiempo a preparar Contrahistoria. Ya sabéis cómo pasó en el mes de octubre, que anduve de aquí para allá, que parecía el baúl de la Picar con esto del libro, y muchas de las presentaciones me las ponen los jueves o los viernes, por lo tanto me complican la preparación de la Contrahistoria, por lo que nos volvemos a escuchar este sábado. Hasta el sábado, amigos.